Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. La primera parte de la vida de un niño, hasta el cambio de dientes, transcurre asumiendo subconscientemente el mundo es bueno, moral. El segundo periodo, desde el cambio de dientes hasta la adolescencia, transcurre asumiendo subconscientemente el mundo es bello. Y solo con la adolescencia despierta la posibilidad de descubrir que el mundo es verdadero. Por tanto, no es hasta entonces cuando la educación debe empezar a asumir un carácter científico. Antes de la adolescencia no es bueno dar a la educación un carácter puramente sistematizador o científico, pues hasta la adolescencia el hombre no alcanza un concepto correcto e interior de la verdad. De este modo se alcanza a ver que, a medida que el niño desciende al mundo físico desde los mundos superiores, el pasado desciende con él, que cuando ha realizado el cambio de dientes, el presente se manifiesta en el niño o la niña en edad escolar, y que después de los 14 años, el ser humano entra en una época de la vida en la que los impulsos del futuro se afirman en su alma. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Lo que acabas de escuchar pertenece a la conferencia 9 de Rudolf Steiner titulada El estudio del ser humano y es la que nos da la pauta para el tema que vamos a hablar el día de hoy de la mano de nuestra querida Mónica Oliva. Ella es investigadora de la antroposofía de Rudolf Steiner desde 1980. Ha participado en muchos seminarios y congresos internacionales en Chile, Argentina, Reino Unido e Italia. Es miembro fundador del directorio de la Fundación Michelangelo, profesora del Colegio Waldorf Michelangelo, en donde imparte Historia, Filosofía, Parsifal y Fausto. Es coordinadora y profesora del Seminario de Formación de Profesores Secundarios Michelangelo y ha dado conferencias de antroposofía en varias regiones de Chile y provincias de Argentina, así como en el Reino Unido, por los últimos 15 años. También es escritora, ha escrito en muchos géneros. Solo ha publicado ensayos y actualmente tiene publicado también un libro titulado Sexo, Conciencia y Diversidad. Y también nos acompaña nuestro querido Rafael Basualto. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Santiago de Chile con estudios de física e ingeniería química. Ha sido ejecutivo de empresas, también ha sido profesor ayudante en los cursos de matemáticas y física y desde el 2002 ha sido profesor de matemáticas y ciencias en aula de los últimos grados de la enseñanza básica y en todos los cursos de la enseñanza media. También imparte talleres de matemáticas bajo el enfoque Waldorf, donde asisten profesores de Perú, México, Colombia, Argentina, España y diversas regiones de Chile. También ha asesorado a colegios Waldorf en Chile y es cofundador y miembro del directorio de la Fundación Michelangelo. Así que les doy la más cordial bienvenida a los dos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo están? Muy bien, Caro. Muchas gracias por la invitación. Sí, siempre un gusto, Caro. Pues sí, a mí también me da mucha alegría tenerlos aquí, poder charlar de un tema que me parece muy importante, que mucho se habla del gran crecimiento, la gran demanda que están teniendo las escuelas Waldorf a nivel mundial, afortunadamente, pero no sé por qué, siempre pasa que es hasta la primaria, ¿no? Ya después se corta ahí como la cadenita que se tendría que dar o el acompañamiento que se tendría que seguir haciendo. Entonces, ustedes al ser expertos en este tema, me gustaría que nos compartieran pues esta importancia que tiene la educación de los adolescentes de la mano de la pedagogía Waldorf. Bueno, yo puedo hacer un primer comentario. Para mí es muy evidente, porque además de profesora Waldorf, soy madre de 3 hijos, que ya son grandes en este momento, es que cuando llega la adolescencia los chicos tienen una cierta necesidad de separarse de los padres. Digamos, en un primer impulso de la búsqueda del yo, que todavía no tienen así presente,
hay una necesidad de separarse de los padres. Y entonces, en ese sentido, los docentes jugamos un rol muy importante, que podemos ser un puente, porque de los docentes, si bien hay en el mundo como una cosa así de rechazo al profesor, eso se sana más fácilmente, porque de los padres hay que separarse de lo sanguíneo, pero con el profesor puede ser un puente que ayude mucho en ese lugar donde ellos necesitan ideales que se los transmitan adultos y sin una moralidad implícita, ¿no? De una manera que los deje libres. Y ellos tienen un olfato tremendo para eso. Y el profesor, si se puede orientar bien y sin dogmas, puede ayudar mucho en este crecimiento que tienen y en una separación de los padres, teniendo adultos que les den contenidos que les permitan ideales para poder vivir, ¿no? En este mundo. Y ahí el rol de los profesores es fundamental, como dice Mónica, solo que la relación entre profesor y alumno en estas edades cambia. Es muy distinto vincularse con un niño de los primeros años de la enseñanza básica que cuando ya entra en la adolescencia. Y eso requiere una preparación, de un conocimiento también del proceso evolutivo que tiene una persona al llegar a ese momento. Y eso es súper importante porque si no, se corta el vínculo, como dice Mónica, con los padres, que está muy bien que vaya ocurriendo eso de manera paulatina, pero también, si no hay una buena relación con los profesores, también se corta el vínculo con los profesores, si que no son bien acompañados, finalmente se corta el vínculo con el mundo y quedan los jóvenes con todas sus dificultades, digamos, además en estos tiempos, quedan encapsulados y aislados. Entonces, súper interesante lo que propone la pedagogía Waldorf como acompañamiento de este proceso en esas edades. Me parece muy importante lo que han dicho los profesores como un puente. Y en ese sentido, digo, yo no quiero ser muy exigente con los profesores, ni mucho menos, pero en este sentido, ¿qué tanto puede ser bueno o malo? Es que estas palabras que son tan extrañas ahora mismo, porque ya sabemos que el bien y el mal está como parte del ser humano, ¿no? Pero que un profesor o que un alumno vea a su profesor, que su profesor fuma, que su profesor bebe, que su profesor hace ese tipo de cosas, ¿le afecta directamente, le inspira, le enseña, afecta o no? O sea, quiero decir, ¿el maestro tiene que ser un super ejemplo a seguir o con que sea un ser humano presente es suficiente? A mí me parece que ya los chicos no están en edad, ni como plantea la pedagogía Waldorf, ni de la imitación del primer septenio, ni de la autoridad amada en el segundo septenio. O sea, lo que ellos buscan es una persona, un ser humano que sea un ser humano pleno, de alguna manera. Siempre uno está en camino de realización en la vida, pero entonces, bueno, cualquiera de esas cosas en los excesos, por supuesto que no es un buen ejemplo, ¿viste? Para ellos, porque tampoco una persona que fuma mucho o bebe mucho, que es adicta de alguna manera. El tema es que sea un ser humano. Ellos básicamente necesitan relacionarse de ser humano a ser humano, buscando un lugar que ya no es el de la autoridad amada, en camino hacia la libertad de pensar. Pero pensar es una cosa importante en ellos. Lo pueden seguir, si no lo pueden repetir inmediatamente, pero captan si el profesor está trabajando en presente y es un ser humano que sea respetable en ese sentido. Claro, y yo complementaría ahí que es súper importante que exista coherencia. Finalmente los jóvenes necesitan eso. Se abre una especie de ventanita en estas edades en donde ellos son muy sensibles a si lo que uno está haciendo es coherente. Y entonces cuando ellos perciben algún atisbo, digamos, de no coherencia, entonces se acabó la conversación, digamos. Ellos buscan justamente un espacio de abrigo y de intimidad que se establece a través de la coherencia con ese adulto. Y por otro lado, como decía Mónica, es súper importante que ese adulto tenga de alguna manera un vínculo con los ideales. Y no hay, no sé, creo que uno de los ideales más altos es justamente dedicarse a la educación, ¿no? Por lo tanto, un profesor que ama lo que está haciendo, ellos también lo perciben. Y eso es súper importante, digamos, que haya un interés genuino por la educación, especialmente en esta edad de la adolescencia, porque lo captan rápidamente los jóvenes. Sí que es verdad que es muy bonito vivir desde esta mirada, ¿no? La vida, la realidad, porque sí que yo tengo recuerdo de mi secundaria sin nadie a quien admirar, sin nadie a quien, ¿sabes? Entonces sí, como que te sientes un poco perdido y solo. Y me parece muy bello que ahora estemos hablando de lo importante que es sentirnos acompañados de la mano de un buen profesor. Y me gustaría ahora saber de qué manera se lleva a cabo la enseñanza de la secundaria, o sea, en la secundaria, porque pues se habla mal a veces de la escuela, de la pedagogía Waldorf, porque nos dicen, oye, es que no enseñan bien, los niños no aprenden matemáticas, solo van a jugar.
¿Cómo se trabaja en la secundaria Waldorf? Mira, en principio en la secundaria Waldorf se trabaja de diferente manera en las diferentes áreas, es decir, en las matemáticas, de las cuales Rafael es un especialista, en las humanidades, que yo doy más bien este ámbito, y en las ciencias naturales. Y en todas ellas, de alguna manera, hay un eje que para mí es tremendamente importante, que es un eje que uno podría decir es un eje de dos niveles, que es que están haciendo el pensar propio hacia formar el juicio propio, y están haciendo también la sexualidad, que es algo que no es menor y que no es menor, es un elemento mayor en la vida humana, digámoslo así, tanto al punto de que nos reproducimos a través de ella, ¿no es cierto? Y además de la reproducción, digamos, el traer a otro ser humano, hay una posibilidad de una autorreproducción propia. Y en ese sentido, la metodología va variando de año a año, de eso por ahí te puede hablar Rafael algo con respecto a los juicios, que es una materia que él da específicamente en nuestro seminario. Pero el tema del pensamiento y la sexualidad y el lograr que nazcan parejos, porque son polares y por consiguientes, por ejemplo, un chico que ya en la pubertad, que es el periodo anterior, se adelanta mucho sin haber todavía llegado a su desarrollo físico en el pensar se intelectualiza y se enfría de alguna manera. En la medida en que van parejos las dos cosas, se va produciendo la posibilidad de la armonía de los polos, que en un mundo realmente bipolarizado en tantas cosas como vivimos en este último siglo, sobre todo el siglo XXI, es tremendamente importante porque es la búsqueda del corazón, es la búsqueda del corazón, de un corazón verdadero, donde se puede encontrar al otro por quién es el otro y por lo distinto que es el otro, y donde de alguna manera hay un trabajo en suspender como la antipatía y lo que es tan común en este momento, que es el bullying, ¿no es cierto? En la medida en que haya la posibilidad de esa armonía entre algo que nos puede separar completamente como el pensar o juntar completamente tanto como el pensar como la sexualidad, de alguna manera. Hay algo que conduce de alguna manera al corazón en ese lugar, y ese lugar es muy importante que los chicos aprendan el tema ya no solamente de la reproducción biológica, de la posibilidad que les nace en ese momento, sino de la autorreproducción, que tiene que ver con lo ético. Yo lo vivo así, por lo menos, y la metodología va orientada hacia eso, ¿no? Hacia hacerlos vivir en un lugar intenso de creatividad en cada área de manera diferente. Y bueno, y esta es la edad en que aparece, como dice Mónica, el pensar propio, se va desarrollando, ¿no? Pero también la capacidad del juicio. Y en ese sentido es el fruto, podríamos decir así, de lo que se ha trabajado antes, en los primeros cursos de la enseñanza básica, ¿no? Entonces, Rudolf Steiner nos dice que, en primer lugar, que el juicio en realidad no se puede enseñar. Bueno, esto lo decía Kant incluso, uno no puede enseñar el juicio, pero sí podemos practicarlo juntos. Y entonces más bien la pedagogía Waldorf en la enseñanza media es la posibilidad de crear escenarios donde los chicos se tengan que ver frente a situaciones donde tengan que practicar esto. Y por supuesto esto va con la guía de los profesores, pero finalmente lo que uno hace es mostrar un escenario, una situación desde las distintas asignaturas en donde ellos tengan que ejercitar esta facultad, ¿ya? Que es una función lógica. Steiner también nos dice que esa función lógica no es cefálica, ¿no? Dice que la única función lógica que en realidad en estricto rigor podríamos decir que se apoya en el cerebro es la función representativa, no la función judicativa. Y en ese sentido también Steiner dice que la función judicativa, la capacidad de ejercer juicios, tiene otro sostén orgánico que él le llama el sistema braquial, es decir, la zona que corresponde a los brazos, ¿no? Brazos y manos, que es justo aquel lugar donde están estas extremidades, pero que perdieron su función motriz, ¿no? Como los animales, por ejemplo, que ocupan la extremidad delantera como parte de su sistema locomotor. En el ser humano se desprendió de esa función y con las manos nosotros hacemos todo lo que es propiamente humano. Y en ese lugar es donde se asienta esta capacidad del juicio, que aparece aquí en la adolescencia, que si no es bien tomada se atrofia, porque como decía hace un ratito atrás, se trata de ejercitar el juicio, no de imponer un juicio ni de enseñar un juicio, sino que de experimentar lo que pasa con él, porque finalmente el juicio se trata de sopesar. Y ahí, bueno, hay un montón de situaciones que se podrían abordar, pero por ejemplo en la enseñanza media se va haciendo un camino paulatino de recorrido de estos juicios, de cómo se van desarrollando a lo largo de
de los cursos. Qué interesante tomar en cuenta esta parte tan importante de nuestra vida, que normalmente nos dicen que hay que ir a la escuela a aprender a sumar y a restar. No nos meten Bueno, este tipo de... también, de hecho, sumar y restar, también uno hace un juicio y cuando yo digo 7 más 5 es 12, eso es un juicio, pero más importante, o más bien decir, en paralelo a aprender técnicas o conocimiento específico, está también el desarrollo de habilidades que son no solamente para el ámbito académico, sino que para la vida. Entonces, este es el momento de aprender a aprender también. ¿Y cómo se logra el, bueno, no sé, hemos hablado de lo importante que es que el maestro sea un ser humano en su totalidad, siga trabajando en sí mismo, pero debe de ser muy complejo ser atractivo para un adolescente, ¿no? Un adolescente de esta época que me parece que es mucho más exigente que por lo menos los adolescentes que fueron mis padres. Yo creo que los adolescentes de ahora tienen como que vienen más despiertos, más energía, más exigencias. No sé si es mi percepción o es así. El punto de vista mío es que los chicos están en un mundo muy difícil en este momento, están en un mundo sumamente difícil. Y el adulto tiene que poder, y se lo dice Steiner, en todos los niveles, ¿no? Pero en la secundaria es fundamental porque los chicos tienen como un olfato que es un sentido especial, el olfato, porque no tiene directamente una conexión con los nervios, es distinta. Yo estoy trabajando también sobre eso. Tienen un olfato para captar quién tienen enfrente. Y en ese sentido, el tema de los ideales es muy potente. Los chicos son esponjas para los ideales. Si el profesor está viviendo ideales y los está, no importa, investiga de alguna manera, quizás como todo el tema de la investigación espiritual en el fundamento de la antroposofía es muy importante en la pedagogía Waldorf. Todo eso que los chicos capten en ese sentido, por supuesto que la investigación produce un ideal y no importa que uno esté exactamente en el tema que está dando, pero que por supuesto lo tiene que conocer como profesor de secundaria, tiene que ser como un especialista, pero los chicos están muy abiertos a esto y son esponjas y están muy necesitados porque vivimos en un mundo muy difícil en este momento, donde de pronto, qué sé yo, en este momento una guerra en Palestina, Israel, otra guerra en Ucrania, varias otras en África, donde los seres humanos para el sistema son menos importantes, y un mundo realmente complejo. Los chicos necesitan ideales, y necesitan ideales de alguna manera espirituales contados y en lo específico que uno está dando y sin dogmas. Si ellos captan eso, ellos despiertan e incluso movilizan voluntades que en algunos casos pueden estar bastante aplacadas ya al llegar a la secundaria, digamos, cuando se los ha intelectualizado prematuramente antes de que llegaran al lugar en el cual madurativamente, corporalmente, están preparados para el pensar propio. Entonces se sexualizaron muchísimo antes, por ejemplo, en muchos casos, que es muy, muy habitual en este momento, ¿no? Y cuando ellos descubren que hay un lugar de alegría en el pensar, en la chispa que se produce en ellos, creo que están buscando eso en este mundo, en este momento. Yo quizás doy humanidades, que es un área que incluso 3 obras que tienen que ver con literatura, que aconseja para los diferentes cursos, que son arquetipos enormes. Para mí son un enorme aprendizaje cada vez que las doy, que son Gilgamesh, la historia de un salvaje y de un racional. Como dice Rafael, la lógica, lo que es lo común de lo racional en este momento es la representación y no una lógica en el fondo racional que no entra en contradicción con la voluntad, ¿no es cierto? Y este salvaje de la voluntad que necesita ser domado por esta racionalidad nueva es algo que los chicos están dispuestos a vivir, por nombrar solamente esa obra, ¿no? Porque las otras son Parsifal y Fausto y también son tremendamente fuertes como prototipos a las diferentes edades. Y lo otro importante creo que es que el profesor que se enfrenta a los estudiantes de la asignatura que sea alguien que se para desde ese lugar. Es decir, un profesor de humanidades se para frente a los adolescentes, tiene que ser un profesor que encarna esas humanidades, que tiene ese punto de vista particular de la humanidad para referirse al mundo. Porque finalmente, si uno se pone desde la perspectiva de un estudiante, él ve pasar distintos personajes como un escenario, ¿no? Y en esas diversidades él se va reconociendo, va encontrando una resonancia con aspectos de él, le permiten autoconocerse. Pero entonces esa imagen tiene que ser lo más transparente y pura posible, en el sentido de encarnar ese punto de vista. Entonces tenemos un profesor de humanidades que llega a la sala, luego un artista, un profesor de arte, luego un científico. Bueno, ¿y cómo cada profesor va tomando eso? Entonces es muy importante
lo voy a decir así entre comillas, la especialización, porque no se trata de solo haber hecho una carrera universitaria en esa área, sino que también que uno desarrolle ese punto de vista particular. O sea, el punto de vista de un científico es muy distinto que el punto de vista de un artista, y no es que haya uno mejor que el otro, sino que es eso en el global, en lo que se le va presentando a un joven de enseñanza media, es lo que lo va constituyendo también. Entonces, responsabilidad de uno es, por ejemplo, estar actual con los temas que se están desarrollando en el mundo, en paralelo a la profundización y el estudio, digamos, pedagógico Waldorf o antroposófico, es que en qué está el mundo en esto. Y esa confluencia es la que uno tiene que poder hacer una síntesis y presentárselo a los jóvenes, porque si no uno está hablando de cosas anacrónicas también. Entonces es importante como traer el mundo a la sala de clase y por supuesto traer la sala de clase al mundo, que hay un diálogo ahí para que las cosas sean actuales también. Y tocar, por supuesto, los temas de la actualidad. Claro, qué interesante lo que has dicho, porque sí que es cierto, bueno, ahora que estaba haciendo memoria, hace poco veía en una escuela un maestro de educación física que estaba así sin moverse y les decía, venga, hagan esto. Y él sin moverse, ¿no? Entonces como que yo recordaba a mi maestro de educación física en la secundaria, hacía los ejercicios con nosotros de todas las clases que daba. O sea que era un señor que hacía ejercicio todo el día, ¿no? Viviendo apasionadamente eso que a él le gustaba y lo veíamos su vida cotidiana todo el tiempo vestido de deportista haciendo ejercicio. Y hasta la fecha sigue haciendo ejercicio, con lo cual sí que se te queda algo en el corazón de esa persona que has conocido. Y bueno, quiero aprovechar que dijo Mónica que eres experto en matemáticas y que nos compartas esa pregunta que se hacen muchos adolescentes: a mí, ¿para qué me van a servir las matemáticas? ¿No? Si yo nunca en el trabajo me van a preguntar por trigonometría, ni por álgebra, ni por todas esas cosas que al menos a mí me torturaron en la secundaria. Yo no me considero un experto, pero sí alguien que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de las matemáticas. Yo me formé en la ingeniería industrial como profesión, pero desde muy temprano me vinculé a la pedagogía Waldorf y tengo un recorrido ya de algunos años en ese sentido. Ha sido un regalo para mí también. Y yo creo que frente a tu pregunta, que es muy interesante porque está presente siempre, sobre todo de parte de los padres, por ejemplo, no solamente de los adolescentes, sino que de los padres, yo te tendría que responder ahí que el aspecto práctico o utilitario de las matemáticas, que por cierto está en la base, por ejemplo, de nuestra cultura actual, nosotros nos estamos pudiendo comunicar aquí gracias a matemáticas, ¿no? Eso, sin lugar a dudas, es muy importante, pero ese es solo un aspecto de las matemáticas. Hay otro gran campo de la matemática que yo te diría que es incluso proporcionalmente mucho más amplio que este práctico, que no busca ninguna finalidad práctica. Entonces, frente a la pregunta ¿para qué me sirve esto? Mira, puede que algunas cosas te sirvan, que está muy bien, pero hay otras que no van a servirte para nada en lo práctico. Y entonces aquí entramos en otro ámbito de experiencia, que vamos a desarrollar cosas en donde nosotros nos vamos a comenzar a vincular sutilmente con aspectos del ser humano que ya nos van a resultar atractivos o nos vamos a vincular con ellos, no por su finalidad concreta, sino que porque empezamos a captar algo que tiene que ver con nosotros, algo que me refleja a mí. Y por otro lado, porque cuando afinamos el ojo frente a esas situaciones, captamos una belleza que ya no es una belleza perceptible por los órganos sensorios, sino que una belleza que yo alcanzo en el pensar. Y ahí ya se nos abre un campo muy interesante, que por lo demás todos los grandes matemáticos hablan de eso. Lo que los motiva a hacer matemáticas no es la utilidad de cuál descubrimiento otro, sino que la posibilidad de meternos en un ámbito que no solamente tiene que ver con el pensar, tiene que ver con la intuición, por ejemplo, también, en donde nosotros podemos captar cosas muy sutiles y que tienen una belleza impresionante. Y eso produce un regocijo interno, una experiencia, yo diría, incluso estética, que cuando nosotros nos aproximamos a ella es una experiencia que queremos volver a repetir. Todos hemos estado frente a esa experiencia de cuando descubrimos algo o se nos prende la chispa de algo, entendimos algo, nos llenamos se llena nuestro corazón como de una alegría indescriptible. Bueno, y eso es lo que va pasando como en las matemáticas, ¿no? Esta construcción que vamos haciendo
que además tiene esto tan peculiar, ¿no? Que pareciera ser que nosotros la elaboramos, pero en realidad cualquier otro puede llegar a lo mismo, ¿no? Tiene un grado de objetividad súper potente, y entonces aparece una zona muy especial, porque es algo que podemos compartir con otros, incluso de otras generaciones, de otras edades, que pareciera ser tan propio, pero que es universal a la vez. ¿Y cómo trabajan para llevarle esa belleza a los adolescentes? Porque estamos en este septenio, ¿no? Del mundo debería de ser bello, porque como dijo Moni hace un rato, si aparece la sexualidad de una manera fría y dura y así como que afecta mucho el interior del adolescente y toda su vida se ve pues un poco, ¿cómo decirlo? Que es un tropiezo, es una como una rigidez que te queda ahí en el interior, que es difícil trabajarla después, ¿no? Una cicatriz. Mira, Caro, el tema el tercer septenio fundamentalmente es la verdad, ¿no? Porque la belleza es en el segundo septenio, son los tres, por supuesto, van los tres juntos siempre, pero en el tercer septenio se completa el valor de la verdad, que es el pensar propiamente, pero que no es el pensar encerrado en el cráneo. Es el punto de la alegría, de la belleza que plantea Rafael, es la alegría que produce el eureka, entendí esto. Y ese entendí es un lugar que tiene que ver con, en el caso de los adolescentes y en el caso incluso del arte hacia el futuro. Lograr expresar la belleza es lograr de alguna manera tener un eureka verdadero. Hay una verdad que me da alegría y es esa voluntad que ha subido al pensar y que he hecho el esfuerzo para algo. La matemática, por ejemplo, exige esfuerzo. También la humanística exige esfuerzo. Cuando es planteada como síntomas de la evolución de la conciencia, como lo plantea Steiner, hay que hacer como un seguimiento, de alguna manera, incluso paralizable como un teorema. Pero miren esto, lo que pasaba en la Edad Media, y miren lo que pasa ahora después del Renacimiento. Hay un lugar donde el hombre va evolucionando que no es los hechos externos lo que lo hacen evolucionar, sino que es el ser humano el que provoca esto. Y en ese sentido, eso es poder liberar el pensar de la cabeza, de alguna manera, en un camino que no tiene una meta objetiva de tiempo, por supuesto, porque la evolución es lenta, pero que de alguna manera cualquier ser humano puede percibir en este momento. Por un instante sacar el pensamiento del encierro, digamos, lógico en un sentido muy estrecho, ¿no es cierto? En un sentido de kantiano, de representativo. Es justamente esa liberación en una lógica que abre el corazón y que da alegría, porque es lo humano propiamente, ¿no es cierto? Y que lentamente vamos hacia un camino de poder mirarnos un poquito desde afuera para poder salir al drama que estamos viviendo humanitariamente, ¿no? Los chicos tienen un sentido en este momento, si uno los puede ver con alegría y con positivismo, tienen esa voluntad, ¿no es cierto? Entonces, en todas las materias se aplica de manera diferente. Básicamente, siempre en la pedagogía Waldorf, el profesor, ¿quién es el profesor? Es fundamental, ¿no? Sí, a mí me gusta llamarle a eso justamente así, momentos eureka, porque cuando eso ocurre, bueno, conocemos la historia, ¿no? De Arquímedes cuando descubre, ¿no es cierto?, la ley del empuje y sale corriendo desnudo por las calles, ¿no? Porque descubrió algo. Bueno, esa imagen dista mucho de un pensamiento frío, racional, intelectual, como de escritorio, ¿no? Entonces, lo que está contando Mónica es como lo que nosotros necesitamos hacer con los jóvenes, que despierten al pensar, pero a ese pensar, digamos, que lo involucra por entero, no es un pensar pasivo, no es un pensar como del pasado, sino que es un pensar que te enciende y que te hace, digamos, por ejemplo, salir corriendo así, pero también tomar decisiones o emprender o que es súper importante en esta edad, abrazar un ideal, ¿no? Porque desde ese momento en que yo descubro algo como una verdad también, que para mí se constituye verdad, yo abrazo un ideal. Y al respecto, Steiner dice que no hay que menospreciar ese momento, porque uno como adulto puede mirar a un adolescente que está muy entusiasmado con algo, como un ideal, y uno dice, pero este niño es ingenuo, ¿no? Eso no se puede lograr. Steiner dice que hay que tener mucho cuidado con eso, porque es el momento de máxima penetración en ese sentimiento, ¿no? Y es muy importante que esté. Después, claro, uno sabe que hay cosas que uno no las va a poder lograr, pero el sentimiento, el impulso como interior tiene que estar presente. Y eso surge desde una experiencia del pensar de que estamos hablando con Mónica en este momento. Claro, y está muy bien que lo digas porque es duro,
Y ha sido duro o es duro ver la educación actual y la que conocemos, que nos han enseñado por enseñarnos y que no entendemos hacia dónde vamos, esto a dónde nos lleva, nos sentimos un poco perdidos y digo, por eso nos preguntamos esto, ¿para qué me lo voy a aprender? O en mi vida, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿De qué me sirve saber x más y al cuadrado si yo quiero estudiar humanidades o si yo quiero estudiar otra cosa que no tiene nada que ver con las matemáticas, ¿no? El aprenderte por aprenderte para pasar un examen, cuando uno no encaja en ese sistema, se siente frustrado. Y en ese sentido, yo creo que la pedagogía Waldorf da esa posibilidad de verlo desde otra perspectiva más amplia, ¿no? Menos cortita, que es la que tiene la educación actual. Entonces, de ahí la belleza y lo bueno que es escuchar la noticia de que cada vez hay una escuela nueva, otra escuela nueva. Y entonces queremos seguir motivando a la gente a que sigan abriendo escuelas Waldorf y a que se sigan preparando para ser profesores Waldorf. Y ustedes tienen o están preparando una formación, ¿verdad? Para maestros Waldorf de este nivel. Sí, estamos preparando esta formación desde la Fundación Michelangelo empezó hace 7 años y el seminario el año que viene va a ser el 8º año, el 24. Y en ese momento hubieron algunos cursos sueltos, pero el seminario empezó hace 5. Ya tuvimos 3 promociones. Dura 3 años y ya hemos tenido, ahora vamos a tener la segunda promoción. ¿Es así, no es cierto? Sí. Tercera. Y claro, bueno, muchas de las escuelas Waldorf no tienen secundaria y en ese sentido nos parecía fundamental porque además nos conocimos y nos hicimos amigos con Rafael ya en otra escuela y con Cristina, que también es una profesora de la Fundación Michelangelo, y decidimos que teníamos que hacer un seminario de secundaria. Y hace 5 años que hemos iniciado esta tarea y es una tarea que creo que estamos todos muy entusiasmados y que aporta un elemento importante en que la escuela Waldorf no termina en el 8º grado y justamente es un momento de mucha crisis en los chicos y es necesario poder apoyarlos en este sentido. Funcionamos bajo el alero de la Fundación Michelangelo, lo mismo que el Colegio Michelangelo, y estamos construyendo año a año con esfuerzo en Sudamérica lo que significa la formación de profesores. Sí, y ahí yo tendría que agregar 2 cosas que son importantes. Uno, que si bien estamos hablando de enseñanza media, para nosotros cada vez más claro que los últimos grados de la educación básica también necesitan una mirada desde estas otras cosas que pasan en la enseñanza media. Por lo tanto, digamos, la pubertad, si pudiéramos hacer una diferenciación entre pubertad y adolescencia, también está incluida en esta mirada y en este acompañamiento, ¿no? Como decíamos al comienzo, no solamente tiene que ver con conocer el desarrollo del ser humano en estas edades, sino que también cómo vincularnos con los jóvenes como profesores de estos niveles. La relación es muy distinta, como decía Mónica hace un rato atrás. Eso por un lado. Entonces, cuando hablamos de enseñanza media, cada escuela decide ahí qué va a hacer, pero nuestra mirada es, de alguna manera, 7º, 8º, por lo menos en nuestro país ocurre así, 7º, 8º, ahí termina la enseñanza básica y comienza la enseñanza media o secundaria. Bueno, tomarlo tal vez como un momento de transición entre la básica y la media, pero es un momento en que aparecen estas fuerzas como de la juventud que son importantes revisar. Y por otro lado, yo diría que es importante que esto de la continuidad, ¿no? Todo el trabajo que se hace en kinder y en básica florece en la enseñanza media si es que es acompañado de la forma que estamos contándote, que si no se le da el espacio, toda esa riqueza de alguna manera se desarrolla de otra forma, o bien se atrofia porque no hay un espacio para que los jóvenes se desplieguen y pasa lo que tú nos comentabas, ¿no? Que al final uno aprende cosas porque el sistema o mis padres o el entorno me obligan a aprender esas determinadas cosas, pierde sentido para mí y no hay nada peor que para un adolescente que hacer las cosas que no tengan sentido. Y entonces esos jóvenes cuando son adultos, digamos, atrofian una posibilidad de desarrollo propio, de individualización. Entonces, esto que tú cuentas que le ocurre a la mayoría de las personas de no tener un vínculo con tal o cuales temas de la matemática o de otra asignatura, comienza a ser el patrón como la norma y no hay nada más triste que eso, digamos, que perdamos vínculo con el interés por conocer, por encontrar la maravilla de las construcciones humanas. Entonces,
Nos parece súper importante con Mónica desarrollar esto. Afortunadamente participa mucha gente de nuestro país, de distintas regiones en el seminario, pero también de otros países. A propósito de la pandemia tuvimos que ahí hacer algunos ajustes, nos abrimos a hacer algunas, digamos, formaciones online también, y eso nos permitió llegar a países diversos y estamos muy contentos de eso también, porque están habiendo otras iniciativas en otros lugares del mundo o de Latinoamérica que se están atreviendo a meterse en estas edades, que es donde aparecen los temas peliagudos, ¿no? Como decía Mónica. Sí, nuestro seminario es presencial para los chilenos y para los que están muy lejos, porque Chile es un país flaco y larguísimo, entonces a ciertas distancias también permitimos online. Pero hacemos clases presenciales y tenemos alumnos mexicanos, ahora están postulando colombianos, argentinos, tenemos alumnos argentinos, y eso es súper bueno también a nivel de la lengua castellana. Claro, lamentablemente españoles es más difícil, porque como es todo el día el seminario, dura 3 años y es un fin de semana por mes, y todos los meses, durante 9 meses. Claro, el horario para los españoles sería muy duro en algunos momentos porque terminaría muy tarde, ¿no? Pero en la lengua castellana, Latinoamérica, es muy importante el vínculo que se genera entre las personas en ese sentido, y es algo que creo que ayuda mucho a ese vínculo latinoamericano que es tan importante, o hispanoparlante, digámoslo así también. Así que también esta entrevista sumamente agradecida por ese motivo, ¿no? Claro, y me gustaría agregarte una cosita de una pregunta anterior. No sé si es posible y creo que es importante cuando hablábamos de estos como momentos de eureka o de esta chispazo del que también contaba Mónica, que pretendemos hacer con nuestros estudiantes. Si nosotros como profesores no buscamos un momento para que se produzca eso en nosotros, permanentemente también se corta la posibilidad de entrar en un diálogo con los jóvenes. Es decir, para esta edad, por lo menos, en el ámbito de la pedagogía Waldorf de secundaria, es súper importante que uno como profesor busque esos encuentros. Más allá del estudio, es que tenga uno la posibilidad de tener esos chispazos, no sé, en algún momento de la semana, porque eso vuelve vital también lo que uno pueda entregar y no se transforma solamente en un traspaso de información o de desarrollo de ciertas actividades, sino que también de transmitir el fuego, digamos, por lo que uno está haciendo. Qué bonito lo que has dicho, y sí que es importante porque estaba pensando que vienen los niños de estar obedeciendo constantemente a sus padres, ¿no? De estar haciendo lo que les dicen, es más, se quedan así como quietos y ya esperando la orden, y eso yo creo que va mermando algo interiormente, ¿no? Luego llegas a la secundaria y quieres hacer cualquier cosa ya a lo loco y rebelarte, y hace poco un maestro le decía a mi hija que cuando tú seas adolescente tienes que decirle no a todo, porque los adolescentes eso hacen, ¿no? Y yo digo, qué curiosa percepción tiene él del adolescente y cómo se lo está contagiando a los niños pequeños que todavía no llegan a ese punto, ¿no? Que son los fenómenos que ocurren y que uno dice, mira, nos queda tanto camino por recorrer. Con lo cual, me parece bellísimo el trabajo que hacen porque es muy, muy importante sabernos relacionar con los jóvenes, con los adolescentes que tienen tanta energía, tanta fuerza, que tienen ese cutis terso que no van a volver a tener jamás. Y bueno, es que uno lo ve ya cuando va creciendo. Pero bueno, Moni, vas a dar una charla, ¿no? Charla gratuita también. Sí, el 10 de noviembre, que es un viernes, va a haber una charla online que es para toda la gente que ha postulado y los que quieren postular, porque a veces hay muchas preguntas que son en común de muchas personas, y entonces para hacer una cosa general, sobre todo rozando temas de actualidad, porque en muchos casos a veces se presenta la cosa de que la pedagogía Waldorf, algunas personas tienen el prejuicio de que por ahí sirve para la básica, pero para allá en la secundaria de pronto hay como muchas cosas dogmáticas que es justo lo que los chicos no necesitan. Y yo quisiera poder enfrentar algunos temas de actualidad como tienen que ver, si bien yo no tengo que ver directamente con la inteligencia artificial, sí es un tema de estudio en este momento para mí, y como lo es el tema de la sexualidad, como vos sabés, que son temas que son muy presentes y que en algunos casos, en el caso de la sexualidad, es un tabú, como se responde muchas veces. Y entonces hay muchas preguntas, también para contar un poco en forma más amplia nuestro currículum, y eso. Es el 10 de octubre en un horario que sirva más o menos a todos los países de Latinoamérica y
España también podría servir. Lo que es más difícil después es para los españoles querer participar de un seminario que termina a las 8 de la noche, que allá son las 12, ¿no es cierto? En Claro. España. 10 de noviembre, Moni, 10 de noviembre, la charla. ¿Se tienen que inscribir? Sí, a cursos.cwm@gmail.com. Okey. Y es, gratuita la charla. Sí, 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 es entrada liberada, sí. Es para toda la gente que esté interesada en tomar el seminario. Sí, que eventualmente tienen interés en, o incluso saber de qué se trata para otro año, no sé, sí. Vale, entonces este seminario, como has dicho, va a durar 3 años, ¿y qué otro requisito necesitan? Mira, siendo abiertos, nosotros en principio pedimos como protocolo un título profesional, lo cual no quita que en algún caso excepcional que hemos tenido, yo creo que uno, no sería imprescindible en el caso de un músico, de un artista que tenga un recorrido, pero necesitamos que los profesores tengan un título profesional, porque, por ejemplo, hay cosas que no se pueden, que siempre se adquieren a través de cualquier formación profesional de cualquier tipo, y mandar un currículum a ese mismo mail, cursos.cwm@gmail.com. Bueno, pues ahí está la invitación para toda la gente que quiera inscribirse, que quiera, pues, acompañar a adolescentes, porque finalmente ese es el trabajo de los maestros de secundaria, esa es la gran labor, la gran misión que tienen y me parece maravillosa, ¿no? Entregar jóvenes entusiastas, floreciendo y como decías, Rafa, sí es verdad que nos sujetamos a ciertos ideales y menos mal, ¿no? Porque si no, a veces quedamos como a la deriva, no sabemos para dónde hacernos, y siempre es importante tener a alguien que te inspire, aunque sea un maestro, ya no digo yo todos, pero con un maestro que llegue a tu vida, que sea, pues, un poquito generoso, un poquito ser humano, ya se salva el adolescente. Y yo creo que esa es una gran labor. Así que los felicito y les doy la enhorabuena por esta propuesta. Gracias por hacerlo posible. No sé si quieran decir algún mensaje más antes de cerrar. Bueno, a mí me gustaría decir que siempre me parece muy interesante esta pregunta que tú hacías, bueno, ¿para qué? ¿No? Yéndome como para el lado de las matemáticas. ¿Para qué esto? Y bueno, ya desarrollé una idea, pero es mucho más amplia que esa. Digamos, podríamos hablar más largo de eso, pero solo como para ejemplificar algunas cosas. En la enseñanza media, desde esta perspectiva Waldorf, en tercero medio se da una asignatura que se llama geometría proyectiva, que presenta un desafío importante, pero que en primera instancia no tiene ninguna aplicación práctica. Y es, sobre todo en momentos de la pandemia, que fue muy duro para los jóvenes, una vez que pasamos ese periodo y conversando con ellos, me decían que una de las cosas que más valoraron, por ejemplo, de ese momento fue trabajar geometría proyectiva, que para mí significó también un desafío importante de hacerlo así a través de estas plataformas, arreglándome con un celular ahí, las cámaras, haciendo alguna cosa, digamos, muy artesanal, pero para poder darme a entender. Y entonces, claro, aparecen dimensiones diferentes de cómo uno valora la asignatura. Y ahora que ya han egresado muchos jóvenes también, me dicen que una de las cosas que lo más los marcó de cuando estuvimos trabajando fue esa asignatura. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar más adelante con respecto a eso y si efectivamente van a encontrar en sus vidas una aplicación de esos contenidos o de ese trabajo, pero sí los marcó y sí los acompañó y sí les permitió desarrollarse a ellos como personas también. Entonces, y lo más interesante de todo esto es que para poder entrar ahí yo tengo que poder construirme imágenes mentales o imágenes interiores, poder pensar de una manera mucho más flexible que el pensamiento que tenemos todos los días. Y entonces hay una flexibilidad que se incorpora a nuestro pensar cotidiano de la mano de esta geometría y además está llena de belleza. Entonces hay un montón de cosas así en la asignatura de la enseñanza media que Mónica te contó aquí del Gilgamesh, de Parsifal también, y así hay en otras asignaturas como embriología, qué sé yo, que resultan ser claves que no se dan en el currículum oficial, digamos, tradicional de educación
y que son muy valoradas y muy, digamos, queridas y muy desarrolladoras de distintas instancias en los jóvenes, y que me parece que también podría haber ahí una respuesta a lo que tú preguntas, bueno, ¿para qué? Para esto también, ¿no? Yo quizás como última cosa lo que quiero decir también es que creo que la misión de la Escuela Waldorf en este momento, en un mundo donde realmente se está acelerando tanto a los chicos, que, digamos, este paralelismo en el cual sería ideal poder llegar a una sana transición que se llama pubertad, que por ahí es antes de que se desarrolle propiamente la capacidad de reproducirse. En la medida en que podamos colaborar a que ese periodo séptimo y octavo curso, digamos, puedan recorrer una pubertad realmente y vaya desarrollándose lentamente hasta que se desarrolle realmente la capacidad sexual. Lo ideal sería ir con esas dos cosas que van parejos, la capacidad del pensar propio y la capacidad de reproducirse, porque va junto con la autorreproducción, digamos, en un sentido espiritual de cada ser humano. Y en ese sentido es el tema de la meditación en la antroposofía, que es la capacidad de experimentar conscientemente estos eurekas, y que esa ayuda para los chicos y al mundo es muy importante en este momento, porque si hay cosas que se está tratando de alguna manera de potenciar es los niños e incluso la adolescencia, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta conversación, y queda la invitación para toda la gente que quiera formarse. Pues ahí está el seminario que proponen Mónica y Rafael, para que lo practiquen, bueno, más bien para que lo ejerzan y lo lleven a cabo a lo largo de 3 años. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos. Muchas gracias, Caro, y también a quienes nos escuchan por la invitación y por abrir un espacio de diálogo en torno a estos temas súper importantes y actuales. Muchísimas gracias a Mónica y a Rafael por dejarnos aquí sobre la mesa un tema precioso que tiene que ver con esto que es tan importante para los adolescentes, que es el descubrir la verdad, el vivenciar la verdad en su alma, y el gran papel que juegan los profesores en esta etapa de la vida de todos los seres humanos. Esa gran labor que hacen, sin duda, es vital, es importantísima. Así que muchas gracias a los que de corazón y de vocación desarrollan este papel de profesores, porque es muy triste, incluso me atrevo a decir que doloroso, cuando uno ve maestros que están por estar, que les pesa la clase, ya se les nota a distancia. Así que vivir la experiencia de ser profesor desde esta pasión, desde esta conciencia, es que aporta tanto a la sociedad, que no es un trabajo menor, todo lo contrario, y debería de ser mucho más apreciado y valorado de lo que es también actualmente. Así que la enhorabuena a todos los que se dedican a este gran trabajo, y sobre todo los que primero trabajan en sí mismos y luego comparten sus enseñanzas y sus experiencias con sus alumnos. Por mi parte ha sido todo. No me voy sin antes recordarte que tienes ahí una serie de cursos interesantísimos en nuestra página palabraderudolfsteiner.com. Puedes pedir información a info@palabraderudolfsteiner, en donde te contestaremos felices de la vida. Gracias a todos los que nos están apoyando en nuestro canal de YouTube. Gracias a todos los que se están haciendo miembros del canal. Gracias de verdad por estar ahí y darnos siempre la mano. Ha sido un honor poderlos acompañar como todos los miércoles. Y ya sabes que, como siempre, mis mejores deseos te acompañan. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.